Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo del lugar donde nos escuchen. Iniciamos con una programación más de Un Pueblo que Camina. Este es un programa radial de los movimientos laicales de las diócesis de La Tacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se lo transmite todos los días sábados por Radio La Tacunga y por las redes sociales bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia desde Segorbe, Castellón, España, del padre Esteban Padenes Agusti, director diocesano del Apostolado de la Oración, con quien vamos a tratar el tema, el resumen de la buena nueva. Dios ha enviado a su Hijo en sus numerales 452 hasta el 455 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Padre Esteban, muy buenas tardes. Allá será, no sé, buenos días, pero bienvenido, un saludo caluroso desde Ecuador. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes ahí, buenas noches aquí. Encantado, hermano Juan, de estar aquí en tu programa, Un Pueblo que Camina. Saludos a todos y a cada uno. Un gozo y un placer estar aquí, pues aportando nuestro granito de arena. Excelente. Yo creo que estoy abusando de, de su tiempo porque allá es ya hora de dormir y aquí Aquí recién es ya la tarde. casi estamos ahí ya a puntito de caramelo. Bueno, muy bien, pero bueno, todo sea por la obra de Dios, A sembrar, a sembrar, a evangelizar. así es. Muy bien, como siempre, antes de iniciar con el tema, vamos a conocer un poco más a nuestro invitado. Eh, Padre Esteban, por favor, cuéntenos quién es usted, dónde vive, dónde trabaja, cómo se formó, cómo se decidió por hacerse sacerdote. Bueno, madre mía, cuántas cosillas. Pues nada, mi nombre es Esteban Badenes Agustí. Llevo de sacerdote pues 29 años, hizo en junio pasado. Y ahí vamos, pues muy contentos de ser llamado por el Señor en esta vida sacerdotal, que de verdad que es una gozada, pues poder servir al Señor, pues siendo su presencia existencial, 24 horas y poder vivir, así dice, pues el sacramento del sacerdocio, in persona Christi, ¿no? En cada sacramento, y es poder repetir las palabras mismas de Jesús en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo entregado por ti, esta es mi sangre derramada por vosotros. Y en cada sacramento de la confesión, ¿no? Poder pues realizar algo que ni los ángeles, ¿no? Así no lo dice nuestra fe católica, ni los ángeles pueden hacer, como es perdonar los pecados, ¿no? Es decir, yo te perdono los pecados, ¿no? Y prestarle a Dios esta palabra. Bueno, pues nada, yo pues en un pueblo pequeño, Villavieja se llama el pueblo, mis padres pues trabajadores, agricultores, aquí
En aquel tiempo pues imperaba la naranja. Después de tantos años la naranja ahora está un poco malherida, ¿no? Pero bueno, en aquel tiempo pues se podía vivir, ¿eh? Vivir de la naranja, y mis padres pues ayudaron muchísimo, trabajaron muchísimo para poder ofrecer pues una educación y unos estudios a los 6 hijos. Yo soy el pequeño de 6 hijos. Y bueno, pues a mí la naranja pues es que me encantaba, ¿no? Era mi vida, era mi vida, ¿eh? Yo iba a ser el que me iba pues a dedicar a llevar todo las tierras de mis hermanos. Incluso unos tíos míos ya me habían dicho que también pues me encargarían de llevar sus tierras, ¿eh? Porque a mis hermanos y mis primos estaban pues cada uno con su trabajo, con su tarea. Yo soy el pequeño de los hermanos y bueno, pues me encantaba, y yo estaba estudiando para tal. Pero bueno, hubo un momento en mi vida estudiando precisamente esa tarea que tanto me encantaba y me gusta, la agricultura. Pues Dios me hizo sentir pues como el vacío existencial, el vacío del corazón, ¿no? Y yo me preguntaba, me planteaba, ¿esto es la vida? ¿Esto es vivir? ¿Trabajar, estudiar, volver, ir para acá y para allá? ¿Esto es vivir? Algo más tiene que ver en la vida. Bueno, eso fue el principio de una semilla que después fue fructificando, hasta surgir el sacerdocio. Después estuve un año así de discernimiento y ya entré en el seminario. Me ordené el 27 de junio del 1993 de sacerdote. Y bien, pues estuve primero en pueblos pues muy pequeñitos. Después fui a realizar el servicio militar. Aquí en aquel entonces todos los jóvenes tienen que hacer el servicio militar. En mi tiempo los sacerdotes lo hacíamos como capellanes de distintos eh, cuarteles, y a mí pues me tocó Cartagena, en la Marina. Cartagena, la Marina. Muy bien, allí conversando, con charlas, conviviendo con los soldados, con otros jóvenes. Pues lo recuerdo muy hermoso, un tiempo muy hermoso. Después volví a las parroquias, estuve en 3 pueblecillos muy pequeños. Después ya fueron pueblos más grandes, más grandes. Después estuve 9 años en un pueblo ya considerable, como es Artana, y después 9 años, después 12 años en un pueblo ya más grande, con 2 vicarios parroquiales de Nules, y ahora llevo pues 4 años aquí en esta parroquia de Santa Isabel de Aragón, en Villarreal. En Villarreal, a lo mejor la ciudad sonará por el fútbol, que tiene el equipo de fútbol de primera división, Villarreal, jugando con el Barcelona, y Madrid, que sonarán más, esos 2 equipos sonarán más. Bueno, pues aquí estamos. Hay 5 parroquias, yo estoy llevando una de esas 5 parroquias, a la vez que compagino, como usted ha dicho antes, con el cargo de director diocesano del apostolado de la oración. Y en el apostolado de la oración pues estamos trabajando eh, con la jornada diocesana del apostolado de la oración. Estamos pues realizando los carteles de las intenciones del Papa para extenderlo y ponerlo por las parroquias, además de que con medios virtuales y también impresos, pues ofrecemos meditaciones y demás reflexiones en torno al corazón de Jesús. Y ahí estamos pues trabajando, labrando, pues muy bien, muy contento, y de verdad que es una gozada
pues ser sacerdote, ¿no? Una gozada ser sacerdote. ¿Eh? Y bueno, pues hace unos años, pues con el tiempo de la pandemia abrimos el canal de YouTube que se llama Corazón de Jesucristo, Corazón de Jesucristo, Segorbe, Apostolado de Oración Segorbe Castellón, eso. Corazón de Jesucristo, Apostolado de Oración Segorbe Castellón. Y el mismo nombre en Telegram, o sea que en Telegram puedes buscar el canal Apostolado de Oración, Corazón de Jesucristo, Apostolado de Oración Segorbe Castellón. Y ahí lo mismo que en el canal de YouTube. En canal de YouTube estoy pues explicando un poco el catecismo de la Iglesia Católica, precisamente. Al principio iba a comentar el Evangelio, pero me di cuenta que hay pues muchísimos sacerdotes y muchísimos comentarios del Evangelio. Entonces me di cuenta que había menos comentando el catecismo y yo digo, bueno, pues voy a hacer el catecismo de la Iglesia Católica. Hay en el podcast de Radio María en España el comentario profundo, muy extenso, por Monseñor Munilla, que creo que también habéis entrevistado pues, en este programa alguna vez, ¿verdad? Y bueno, él lo tiene explicado, vamos, profundamente y con su altura, ¿verdad? Yo pues lo comento un poco a nivel de entre amigos, ¿no? De andar por casa, ¿eh? Y bueno, pues ahí estamos comentando, luego también colaborando pues con la radio de Ecuador, de hermano Amado Baraim, con Apóstoles Digitales. Ahí estamos pues comentando el magisterio de la Iglesia y en concreto algo tan hermoso como son los documentos del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II pues que tiene unos tesoros impresionantes, pero que tal vez sea poco conocido. Entonces, bueno, pues yo creo que me lo presentó, me lo ofreció el hermano Amado comentar esto y de verdad que es un acierto tremendo porque es una riqueza impresionante. Entonces estamos ahí colaborando con Apóstoles Digitales, ahora estamos en concreto con la Lumen Gentium, comentándola, preciosa. Y luego también colaborando con Radio María España en un programa mensual y también colaborando con Radio María Costa Rica, el hermano Harry, también con un programa pues, mensual. Con el hermano Harry estamos comentando pues, al hilo de la liturgia, un programa cada mes, pues al hilo de la liturgia. Como viene la liturgia, pues así vamos eligiendo un tema u otro tema. O sea que, no sé, algo me olvidaré por ahí, pero bueno, no sé. Excelente. Un arduo trabajo tanto en forma presencial como en forma digital. Sí, Muy bien. en forma presencial, fíjese usted que es importante porque los sacerdotes nos quejamos de que estamos trabajando en las catequesis con los niños, con los jóvenes, con los niños, con los jóvenes, y decimos, y los padres no acompañan, ¿no? Toma al niño a primera comunión. No sé si ocurrirá esto en Ecuador y en Hispanoamérica en general, ¿no? Pero en España toma al niño a primera comunión y el domingo siguiente ya no ves a nadie en misa. Ni niños ni padres. A nadie es un decir, siempre hay alguien. Entonces, claro, nos quejamos tanto. Bueno, pues ahora providencialmente, pues el Señor providencialmente, pues bueno, pues me ha pedido pues colaboración en distintas asociaciones pues de familias, parejas para Cristo, las familias de Getsemaní, los lazos de amor mariano y también el proyecto de amor conyugal. 4 realidades que trabajan mucho en la transmisión de la fe y en la vida de fe en la familia. O sea que eso también es una gozada de verdad poder trabajar en las familias pues, para ayudarles a transmitir la fe. Es desde el hogar, con
complemento de la parroquia, por supuesto, pero desde el hogar, formando familias cristianas que alcancen a Cristo. Muy bien, excelente. Bueno, acá también pasa lo mismo. Terminan la confirmación y ya no se les ve más por la iglesia. Pero Sí, ahí estamos. sí, sí. Muy bien. Voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para el día de hoy, tomada del Evangelio de San Lucas, versos 11 y 12, que dice así: No teman, miren, les doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías y Señor. Nuestro tema de hoy es el resumen de la buena nueva. Dios ha enviado a su Hijo. Padre Esteban, por favor, ¿podría usted introducirnos al tema? Bien, pues ciertamente que el tema de hoy es un tema precioso, es un tema cristológico, de cristología. Cristología, como bien saben todos nuestros oyentes, pues es toda aquella palabra, aquel tratado, aquel estudio, aquella profundización, pues sobre Cristo. Cristología, logía, palabra, tratado sobre Cristo. Entonces hoy estamos pues en el resumen de la primera parte de la cristología. ¿Mm? Pues sobre la primera parte sobre quién es Jesucristo, los títulos que tiene. Bueno, pues vamos a ver, hemos visto estos días anteriores, pues cómo Jesús es hijo de Dios, cómo Jesús es el Mesías, cómo Jesús es el Cristo, el esperado, el anunciado, y cómo Jesucristo es el centro de nuestra fe. Nuestra fe no se puede decir que es seguir una lista de normas. Nuestra fe no es seguir pues unas leyes. Nuestra fe no es seguir pues unas normas, sino que nuestra fe es seguir a una persona viva, que se llama Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Entonces, bueno, pues el tema de hoy es el resumen de todo este planteamiento sobre Cristo. ¿Qué es Jesús? ¿Qué significa su nombre? Si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Que lo es, por supuesto, ¿verdad? Que lo es. El significado de Señor, de Cristo. ¿Mm? Muy bien, excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Esteban Badenes Agusti, director diocesano del Apostolado de la Oración en Segorbe, Castellón, España. Nos está ayudando con el tema del resumen de la buena nueva. Dios ha enviado a su Hijo en sus numerales 452 hasta el 455 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral primero, 452, que dice así: El nombre de Jesús significa Dios salva. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres
por el que nosotros debamos salvarnos. Padre Esteban, por favor, está el numeral leído para que usted lo explique, porque este numeral da mucha pelea entre nuestros hermanos protestantes. Bien, pues así es. Ese es el sueño que recibió San José, pues cuando estaba ahí, como habéis ya pues, visto en números anteriores, ¿verdad? Cuando recibió la Virgen María, que los dos pues parecía que iban hacia un matrimonio en castidad, en virginidad, los dos. Y entonces la Virgen María, pues claro, irrumpió Dios en su vida, llamó por medio del ángel Gabriel: ¿quieres ser mi madre? ¿Quieres ser mi madre? ¿Eh? ¿Quieres ser mi madre? ¿Quieres que yo engendre? Y la respuesta de la Virgen María no es de no creerse como Zacarías, sino de extrañeza en el sentido de decir, pero Dios, si tú me estás llamando a ser virgen, ahora, ¿cómo me llamas a ser madre? Esto, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Y recibe la respuesta de parte de Dios: pues el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y claro, es de suponer, no lo dice el Evangelio, pues que la Virgen María se lo comentaría a San José, ¿eh? Antes, después de irse a ver a su prima Santa Isabel, tal vez antes, o si no después, pero en fin, se lo comentaría. Y San José pues dice, bueno, porque dice el Evangelio, no podemos pensar que José pensaba otra cosa, porque el mismo el Evangelio dice, José, que era justo, justo significa santo, santísimo, sin mezcla de nada, santísimo, justo. Justo, justo no es de nuestro entender de justicia de jueces, no, sino justo en la Biblia es de santo, santísimo. Es la mayor de las alabanzas que se puede dar a una persona en la Sagrada Escritura. Justo, José, porque era justo, no quería repudiarla y decidió dejarla en secreto. Entonces, claro, recibió el anuncio del ángel en sueños, porque tú le pondrás por nombre Jesús. Jesús. Es decir, José también aquí recibe su propia vocación. Cuando el arcángel Gabriel habló con María, recibió la vocación de María. Cuando en sueños habla con José, pues le da la vocación a José. Y también le dice, bueno, pues ser esposo y ser padre, siendo a la vez en castidad y virginidad. Padre, no biológico, pero sí padre, Tú le pondrás por nombre Jesús. Y él mismo pues lo anuncia, porque él salvará. Entonces, Jesús, como aquí nos dice este numeral 452, nos dice, significa Dios salva. Dios salva, Dios es mi salvador. Siempre es importante descubrir pues que los humanos tenemos una gracia especial, especial. No creo que venga del Espíritu Santo esta gracia, pero tenemos una gracia, un arte especial para escondernos detrás de la masa y para no creernos la inmensidad del amor que Dios nos tiene. Entonces, Dios salva. Bueno, es que, y nos hemos de poner nosotros en primera persona. Dios salva quiere decir, Dios ha venido a salvarme a mí, porque claro, porque si no decimos, es que hay tanta gente en el mundo como acá para que Dios se acuerde de mí. Yo soy tan pequeñito en el medio de un océano inmenso de gotas de agua como para que Dios se acuerde de esta gota pequeñita que soy yo. Y no. Para Dios no somos mucha gente. Para Dios somos muchas veces un único hijo. De modo que cada uno de nosotros somos el único hijo de Dios. Y el ejemplo es claro, lo entendemos fácilmente. Cuando pensamos que una madre que tenga, por los hijos que quieras, 5, 7, 10,
12 hijos, ¿eh? Se le muere uno, se le muere uno. No vale que digas, pero tranquila, tienes 10 hijos, se te muere uno, total, uno, te quedan 9, tranquila, que te quedan 9. No, no, la madre diría, se ha muerto mi hijo, pero ¿cómo que tu hijo? Si te quedan 9, ¿no? Es que cada uno es su hijo. Bueno, pues si esto es para nuestras madres que son tan buenas, pero que tienen sus pecados como nosotros también, pues cuánto más no lo somos cada uno de nosotros para con Dios. Cada uno de nosotros somos el Hijo único de Dios. De modo que, bueno, la verdad es que lo que voy a decir ahora correspondería más verlo en números más adelante, cuando os hable de la pasión y de la muerte del Señor, ¿no? Pero os lo adelanto preparando aquel terreno, ¿no? Es decir, Jesús, todo lo que ha muerto, todo lo que lo ha sufrido personalmente por mí. Si no existiera nadie en el mundo, solamente yo, no ahorraría a Dios ni una espinita de su corona de espinas para amarme, para entregarse por mí. O sea que la pasión del Señor no ha aumentado conforme aumentan los nacimientos en el mundo y en toda la historia, sino que la pasión del Señor aumenta conforme aumenta el amor de Dios, que es infinito el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Por tanto, todo esto viene a raíz de Dios salva, que es importante no esconderse y decir, Dios me salva, Dios me salva, porque claro, si yo estoy en el río y me ahogo, y veo allí en aquellas piedras un montón de gente, pues veré gente indiferente, mucha gente, y todos serán pues uno más. Pero si de esos tanta gente, uno se tira al río para salvarme y me salva y él se ahoga, yo estaré eternamente agradecido a esa una persona. Y antes, ese señor era un desconocido para mí. A partir de ese momento, ese señor es mi salvador. Bueno, pues eso, pero muchísimo más, es lo que ha hecho Jesucristo por mí. Jesucristo por mí. De modo que, como decía el gran Santo Padre Benedicto XVI, Jesucristo no quita nada al hombre, se lo da todo. Jesucristo no me quita nada, me lo da todo. Bueno, pues Jesús significa Dios salva, pero insisto en la importancia de personalizar este amor del Señor. Dios me salva. De modo que este nacido de María la Virgen, que se llama Jesús, porque Él va a salvar al pueblo de sus pecados, porque claro, ¿de qué me va a salvar Dios? ¿De qué me va a salvar Dios? De que mis padres me dejen, un joven diría, de que mis padres me dejen venir más tarde, volver más tarde a casa. ¿De qué me va a salvar Dios? ¿De tener el bolsillo vacío? ¿De qué me va a salvar Dios? ¿De la crisis moral, económica? ¿De qué me va a salvar Dios? ¿De los políticos? ¿De qué me va a salvar Dios? ¿De los que me fastidian? Dios te salva de la mayor de las enfermedades más graves que existen, que es el pecado, que es el pecado. Y si creo que yo no tengo pecado, pues quiere decir que es más grave todavía mi pecado si yo no creo que tenga pecado, ¿no? A veces hablamos con gente y dice, pero yo, ¿de qué voy a confesarme? Si yo, ¿de qué voy a confesarme? No, pues qué grave es, mayor tu pecado, ¿no? Qué grave es mi pecado si me creo que no tengo nada. Bueno, pues porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Dios viene a salvarme, Dios viene a arriesgar su vida, a dar su vida. Tanto amó Dios al mundo que entregó su vida por mí. Y esto, como dice San Pablo, lo podemos decir cada uno de nosotros, pero también lo podemos decir respecto al nacimiento, que estamos ahora en el nacimiento del Señor. Tanto me amó Dios que se hizo niño por mí. Pero hemos pensado lo que significa que Dios se haga niño por mí. El niño es el ser más indefenso que existe en la creación. Un perrito pequeñito lo dejas y mal que bien,
Bueno, un gatito pequeñito lo dejas y mal que bien, pero un niño pequeño lo dejas tú y ese niño pequeñito no vive. O sea, Dios, porque nosotros nos creemos que somos tan fuertes y somos el ser más débil de la creación. Pues Dios ha escogido el ser más débil de la creación para venir a nacer. Y podía haber nacido Dios, venir a este mundo ya siendo adulto, ya siendo fuerte, o ya siendo el jefe del ejército no sé qué. No. Es decir, cuando pensamos que la Virgen María enseñó a rezar a Dios, es impresionante. Y Dios, para salvarme, ha venido saboreando, abrazando mi pequeñez, mi debilidad, ¿eh? Y que Dios ha querido pues aprender como tú y como yo a comer. Es impresionante. ¿Cómo aprendió Dios a comer? Cayéndose en la comida, como tú y yo aprendemos. ¿Cómo aprendió Dios a caminar? Pues como tú y como yo, cayendo porrazos. Es impresionante. Es decir, esto es muy bonito decirlo, pero pensar que Dios ha hecho eso, ¿no? Y luego, si nos metemos ya en la Redentoris Mater, la encíclica de Juan Pablo II, cómo llama a la Virgen la peregrina de la fe, bueno, bueno, saber ella que Él es Dios y estar 30 años, que se dicen pronto 30 años, y la Virgen María, pues viviendo de pura fe. Dice, pero este niño, pero este joven, ¿eh? Pero bueno, ¿cuándo va a hacer este mi niño que es Dios que mi marido venda los muebles que hace de carpintería bien caros y poder vivir bien a gusto con lujos? Pues nada, a sudar el trabajo. Pero ¿cuándo va a hacer mi hijo que el agua llegue a casa sin ir al pozo a recoger el agua? Pues nada, de milagritos nada, de milagritos nada. Viviendo la vida ordinaria. Y eso nos ayuda mucho a la apostolada oración de su carisma, ayudarnos a vivir extraordinario la vida ordinaria, a vivir de forma extraordinaria la vida ordinaria, a descubrir cómo hemos de vivir la ofrenda de nuestra vida, es decir, que Dios nos salvará de nuestros pecados, de nuestra debilidad. Y no hay bajo el cielo otro nombre dado que pueda salvarnos, que pueda salvarnos. Bueno, aquí nos hemos de preguntar, ¿cuántos dioses tengo? ¿Dónde pongo el corazón? Bueno, pues nada ni nadie nos puede salvar. Nada ni nadie nos puede... Bueno, yo he contado antes algún testimonio de mi vida vocacional, pues cómo experimenté en aquel momento pues ese vacío del corazón, ¿no? Bueno, pues Dios viene a salvarte del vacío del corazón, porque tantas veces buscamos lo que solamente Dios nos puede dar en tantos dioses en el mundo. Aunque sean cosas malas, la droga, el sexo, el dinero, pero también en cosas buenas, en vivir el trabajo, el estudio, la vida de hijo, o sea, también de cosas buenas uno puede experimentar, como yo experimenté, la vaciedad de este mundo, ¿no? Y tantos habrán tenido esa experiencia. Bueno, pues Dios quiere venirte a salvar de la finitud de todas las cosas de este mundo, incluso de las cosas buenas, ¿no? Bueno, no sé si me estoy alargando mucho o estoy abusando de tu paciencia. Estamos muy bien, excelente. Si ya no va a haber más explicación de este primer numeral para irnos a una pausa. Pues bueno, podríamos alargarnos mucho más, pero yo creo que podemos dejar aquí. Sí. Muy bien, entonces vamos a una pausa y retornamos en un instante.
¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Les recuerdo a nuestra audiencia que este programa está siendo transmitido por Radio Latacunga en sus dos frecuencias, AM y FM, y por las redes sociales. Puede encontrarnos también en el canal de YouTube, Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Por favor, suscríbase. Ahí tenemos todas las entrevistas que se han realizado hasta el momento. Más de 100 entrevistas. Suscríbase y dele clic en el botoncito de las notificaciones para que le indique cuando hay un video nuevo. Estamos con el padre Esteban Badenes Agusti, desde nuestra madre patria, España, Segorbe, Castellón, abusando de su hora de dormir, porque allá son más de las 12 de la noche, y él es director diocesano del Apostolado de la Oración, con quien estamos analizando el tema La Buena Nueva. Dios ha enviado a su Hijo en sus numerales 452 a 455. Su resumen. Agradecemos a Monseñor Giovanni Paz, obispo de Latacunga, de la diócesis de Latacunga, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al 453, al numeral 453, que dice así: el nombre de Cristo significa ungido, Mesías. Jesús es el Cristo porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y poder. Era el que ha de venir, el objeto de la esperanza de Israel. Padre Esteban, ayúdenos con su explicación y comentarios. Bien, ciertamente podemos, a poco que conozcamos un poco, que conozcamos pues el ambiente en que se vivía entonces, pues era la espera del Mesías. Se estaba esperando la espera del Mesías. Todas las mujeres, todas las familias, pues querían tener hijos, porque, claro, pues porque a ver si alguno pues era el Mesías, ¿no? Estaba esperando el Mesías, ¿no? Y justamente aquella jovencita que en docilidad al Espíritu Santo, ¿verdad? Pues iba por el camino de la virginidad, desposado con San José, ciertamente, pues es la que recibió esa gracia del Señor. Estaba esperando al Mesías, al esperado. Y muchas veces pensamos, pues cómo nos gustaría vivir en aquel momento, porque claro, si yo lo hubiera visto a Jesús, si yo lo hubiera escuchado, si hubiera visto sus milagros, y es tentación, y eso es tentación, que no podemos ir a vivir otro tiempo más que el tiempo en que nosotros nos encontramos, porque si lo que dice como justificación de su andar por otro camino, pues si eso fuera cierto, todos los que escuchaban a Jesús y todos los que estaban esperando al Mesías, le hubieran reconocido a él como tal, y ciertamente que no fue así, porque tengo idea, ¿no? Tengo idea de que murió en la cruz, tengo idea de que le murió en la cruz y que todos le dejaron al Mesías, a Jesús. Entonces, bien, Cristo es el ungido, el esperado, el donado por parte de Dios para nosotros. Es el Cristo, el ungido por el Espíritu Santo. Y hay un título hermoso, ¿verdad?, que le corresponde a él, que es lo de pontífice, que a nosotros nos suena pues como allá a lo alto, poderoso, y no tiene nada que ver con eso, el título de pontífice, sino pontífice que significa puente, es decir,
Dios nos creó en comunión con Él, pero el pecado hizo tal brecha que separó enormemente a Dios del hombre, ¿eh? Separó enormemente a Dios del hombre, y que entonces, claro, el hombre no puede ir a Dios porque está a la distancia del pecado, que no puede llegar a Dios. Y Dios no puede ir al hombre porque, claro, la justicia le impide llegar al hombre porque tiene que ser redimido ese pecado, esa ofensa. Entonces Dios, ¿qué hizo? Pues tuvo misericordia del hombre. ¿Y misericordia significa que a Dios no le importa el pecado? No, misericordia no es que a Dios no le importa el pecado. Misericordia no es que qué más da que tú hagas, que Dios te perdona igual. Eso no es misericordia. Eso no es misericordia. Misericordia es el amor de Dios mayor que el pecado. Es el plus del amor. Es decir, como grandísimo es el pecado y grandísimo es la ofensa que yo con mi pecado he hecho a Dios, pero el amor de Dios supera al pecado y tiene misericordia. ¿Y qué es lo que hace? Pues Dios, en su infinita misericordia, pues se hace hombre, viene el Mesías, viene el esperado de los tiempos, y es persona divina. Ojo, Jesucristo, lo trataréis en el número correspondiente, pero como es algo muy importante, lo pongo aquí también. Jesucristo no es persona humana, es persona divina. Esto es muy importante. Jesucristo es persona divina, porque si fuera persona humana, hablaríamos de Jesús esquizofrénico, dos personalidades, y de eso nada. Jesucristo ya existía cuando nació de María la Virgen, ya existía. Claro, es el Hijo. La Trinidad, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es el segunda persona, el Hijo, que ya existía, el que se encarna. Es decir, Dios tiene su naturaleza divina con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y Dios no tiene naturaleza humana. Eso que no tiene, lo toma de la Virgen María. Pero la persona es divina. Es persona divina que toma de la Virgen esto, la carne y el hueso, naturaleza humana, de la Virgen María. Entonces, por tanto, se trata de que el amor que Dios, que nos redime en la cruz, es el amor humano del corazón humano de la persona divina. Y ese es el Mesías, y ese es el esperado. Jesús es el Cristo porque Dios le ungió con el Espíritu Santo, porque Dios le ungió. Ahí Dios hace referencia al Padre. Le ungió, se refiere al Cristo, se refiere al Hijo encarnado, y ungido con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Y esto lo tenemos porque es importante. Nos dicen los protestantes, los evangélicos, que el catecismo es palabra humana, sacada de las mangas, de sonada. Por tanto, estamos aquí repleto de citas bíblicas, que no las digo todas porque sería, pero estamos diciendo ahora un pasaje de Hechos 10:38, no nos sacamos de la manga. Esto no es palabra humana, sí, es palabra humana, es reflexión humana, pero sacado totalmente de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Dios, el Padre, ungió a quien, al Hijo, con el Espíritu Santo, es decir, es obra de la Trinidad. El nacimiento que estamos viviendo ahora de Jesús, de las purísimas entrañas de la Virgen María, es obra de la Trinidad. Dios, que es el Padre, le ungió ¿a quién? Al Hijo, a Cristo, con el Espíritu Santo, con poder. Es decir, que estamos ahí con una obra de la Trinidad. Dios siempre y todo lo hace en la Trinidad. Lo que pasa es que nosotros, humanos como somos, ¿verdad? Pues necesitamos pues hacer las cosas, pues digamos,
por partes. Por eso nosotros pues decimos que la redención es obra del Hijo, la creación obra del Padre y la santificación en la Iglesia y el tiempo de la Iglesia obra del Espíritu Santo. Lo decimos así nosotros, pero todo es obra de la Trinidad. Y aquí lo vemos claramente en esta cita de Hechos 10:38. Y era el que ha de venir, Lucas 7:19. El que ha de venir es este, el esperado, el pontífice, el que hace de puente, el que toma lo que no tenía, que es la humanidad que recibe a la Virgen María, de la purísima entrega de la Virgen María, ¿verdad? Sin dejar lo que tenía, que era su ser Dios. Su ser Dios es el que ha de venir y el objeto de la esperanza de Israel. Todo el tiempo de Israel es para estar esperando al esperado y llega y muchos pues no le han reconocido, no le han reconocido. Pues bien, vamos a vivir este día pues pidiendo al Señor que sea reconocido el Señor, porque viene a salvarte, no viene a quitarte nada. Excelente. Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 454, que dice así: el nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es el Hijo único del Padre y Él mismo es Dios. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Padre Esteban, por favor, ayúdenos con su comentario. Pues qué hermoso número y qué clarito está. Qué clarito está, es decir, es que 1 más 1 son 2 y a veces queremos que sea 4 o que sea 5, pero no. Es que el número habla por sí solo. El nombre del Hijo de Dios significa relación única y eterna con Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el Hijo de Dios. En la Trinidad hablamos de Dios, politeísmo. No, mucho cuidado, no es el politeísmo. Entonces, ¿el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios? Sí. Por tanto, ¿es politeísmo? No, es un solo Dios. Y el Padre es Dios, sí. Y el Hijo es Dios, sí. Y el Espíritu Santo es Dios, sí. Pero son 3 dioses. 3 dioses distintos, no. No, es un solo Dios. Es un solo Dios. Así como mi mano es una sola mano, pero con 5 dedos. Una sola mano con 5 dedos. La teología católica, porque hay que pensar que hasta más de 11 o 15 siglos, dependiendo de lo que nos refiramos, pues toda teología es católica, y a partir de unos al 11º siglo y otros al 15º siglo, pues ya empieza otra teología, que no es la católica, ¿verdad? Pero la teología católica de los primeros siglos de la Iglesia tuvo que inventar la palabra persona, que no existía, y la palabra naturaleza, que tampoco existía. Y la inventó precisamente para explicar esto, que el Padre es persona, que el Hijo es persona y que el Espíritu Santo es persona. Pero así que como la mano es una sola mano, pero tiene 5 dedos, Dios es uno, pero en su naturaleza divina es uno, pero en su persona son 3. Nosotros en la humanidad tenemos toda la humanidad una única naturaleza, la humana, pero somos multitudes de personas, pero somos una misma humanidad, la humana, que compartimos. Y como somos una humanidad, hemos heredado el pecado original de Adán y Eva. Si fuéramos distintas humanidades, no todos hubiéramos heredado el pecado original. Pero precisamente como lo hemos heredado todos somos destinatarios de la redención y de la salvación del Señor. Por tanto, esa filiación
de ser hijo es única en Jesucristo, única en Jesucristo. Entonces, nosotros no somos hijos, sí, nosotros somos hijos adoptivos, adoptivos. Pero bueno, una anécdota de mi vida de sacerdotal, no, esta es de mi vida de seminarista. De mi vida de seminarista, pues estábamos, en la vida de seminarista vamos a hacer pastoral, y yo en ese año, creo que era el primer año o el segundo, estaba en el seminario, fue una parroquia, teníamos catequesis, una reunión de jóvenes, y estamos hablando y comentando este tema de ser hijos. Y como decíamos que nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Y claro, nos dimos cuenta, los dos o tres seminaristas que estábamos allí, que un joven se nos puso muy triste, muy triste, muy triste. Le veíamos en la cara, en su rostro. Y no habló nada más en la reunión. Acabó la reunión, pudimos hablar con él a solas, se quedó. ¿Qué te pasa? ¿Qué ha pasado? Y cuando pudo hablar, nos dijo, se me quedó grabado, nos dijo, yo pensaba que era algo más para Dios. Yo pensaba que era algo más para Dios. Claro, tuvimos que explicarle, claro, es que él entendió porque él era hijo adoptado. Él era hijo adoptado y lo que nosotros entendemos por hijo adoptado, pues es un hijo que no son sus padres, sino que sus padres van a juzgados, se llama aquí en España, no sé cómo se llamará en Ecuador, van, ¿no? Y le ponen sus apellidos, ¿eh? La acogen como hijo sin serlo, la acogen como hijo, con mucho amor, con mucho cariño, por supuesto que sí, pero no es, le cogen, le adoptan como hijo. Entonces entendió, al no usar esa expresión, y somos hijos adoptivos de Dios, entendió eso mismo. Y tuvimos que explicarle. Entonces, claro, le explicamos pues que no es que nosotros seamos hijos irreales, que no seamos de verdad sus hijos, sino que somos hijos de verdad, somos hijos reales de verdad, pero utilizamos la expresión hijos adoptivos de Dios para diferenciarlo de ser hijo de Dios por naturaleza, ¿eh? Porque como dice aquí el número, solo Jesucristo es hijo de Dios con una relación única y eterna. Rezamos en el credo, ¿eh? Jesucristo, nacido, no creado, engendrado, no creado. Esto no me salía ahora mismo. Engendrado, no creado. El Hijo ha sido engendrado, no ha sido creado, pero engendrado no en el tiempo, sino en la eternidad. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen los tres desde la eternidad, desde la eternidad. Y el Hijo ha sido engendrado, pero no creado. Y el Espíritu Santo ha sido expirado, no engendrado, expirado. Es decir, el amor del Padre y el amor del Hijo es tan perfecto que se hace amor personal, amor persona. Y ese es el Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo. Pero lo decía eso por diferenciarlo, que no caigamos en el... Es relación única, la de Jesucristo como Hijo de Dios, y nosotros somos hijos, llamamos adoptivos, pero entiéndase bien la expresión, ¿verdad?, en toda su autenticidad y su veracidad. Somos hijos reales. Dios nos ha elevado, y fíjate, a Dios, creador tan grande como es, yo le puedo llamar Padre. Esto es impresionante. Sí, esto es impresionante. ¿Cuántas veces rezamos en el día el Padre Nuestro? ¿Cuántas veces lo rezamos en un día Padre Nuestro? Si vamos a misa, si rezamos el rosario, si rezamos el Vía Crucis, ¿cuántas veces rezamos al día del Padre Nuestro? ¿Con qué rutina lo rezamos, no? ¿Hemos caído alguna vez en la cuenta rezar el Padre Nuestro, que significa la misma palabra como empieza el Padre Nuestro?
Padre, Padre. Bueno, creo que me estoy alargando y abusando de su paciencia. Muy bien, gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Muy bien, continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Desde nuestra madre patria, España, en Segorbe, Castellón, el padre Esteban Badenes Agusti nos está ayudando con el tema La buena nueva, Dios ha enviado a su Hijo. El resumen, esos numerales 452 a 455. Les invito a nuestra audiencia a suscribirse al canal de YouTube Consejo Diocesano de Laicos para que puedan ver este programa que queda guardado allí. Padre, voy a dar lectura al último numeral, el 455, que dice así. El nombre del Señor significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Por favor, sus comentarios. Muy bien, y esa última frase que has leído en 1 Corintios 12:3, importante subrayar que el catecismo no es palabra humana, no es cosa de los hombres, es cosa pues que Dios nos ha, y está todo sacado de la Sagrada Escritura. Pero si me permites abusar más de tu paciencia, una palabrita solamente del final del número anterior. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Importante. No podemos ser cristianos sin creer que Jesús es el Hijo de Dios. No, es decir, sin creer que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. No podemos decir que Jesús es hombre sin ser Dios. Es una de las grandes herejías de los primeros siglos de la Iglesia. Y al revés tampoco. No podemos decir que Jesús es Dios y es hombre aparente. Un Dios que vino en apariencia humana. O un hombre que con el tiempo se hizo Dios. Son las dos grandes herejías de los primeros siglos de la Iglesia, que sin duda hoy en día tanto seguidores pues tienen también sin duda, y que es importante puntualizar, subrayar y descubrir que Jesucristo es Dios y hombre. Dios y hombre lo dicen sus milagros. Pero en este último número, qué hermoso, el nombre del Señor significa soberanía divina, es decir, cuando yo digo a alguien, este es mi Señor, pues ¿qué estoy diciendo? Humanamente estoy hablando ahora, ¿no? En el trato humano, bueno, pues que a este le debo todo, este me ha dado la vida, pues bueno, pues ahora referido a Dios, bueno, pues llamarle Señor, pues es llamarle que es mi todo, que es mi todo, el Kyrios, el todo, y confesar que Jesús como Señor es creer en su divinidad, es decir, pues que no es un hombre cualquiera, que es mucho más que un hombre, lo relatan pues cada una de sus obras, como Jesucristo ha venido, lo decía precisamente el domingo pasado en la homilía,
Como en el Evangelio hay muchos que hacen milagros, perdón, muchos no, Jesús hace muchos milagros, pero en la vida real hay mucha gente que dice hacer milagros, ¿no? Y que es importante descubrir cómo los falsos milagros pues se descubre porque quieren ensalzarse a sí mismo, ensalzarse a sí mismo. Jesús nunca hizo ningún milagro para ensalzarse a sí mismo, nunca, nunca, sino para hacer el bien y para acrecentar, para que creyeran que Él es Dios y para acrecentar la fe al paralítico que le descendieron por el tejado, ¿no? Pues tus pecados te son perdonados. ¡Qué escándalo! ¿Quién es este para perdonar pecados? Bueno, pues Jesús viene a decirle, para que veáis que yo soy Dios. Él dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder, etc. Pero viene a decir, para que veáis que yo soy Dios. Por a ti te lo digo, levántate y anda. Pero lo primero que le dice es, tus pecados quedan perdonados. Jesucristo tiene conciencia clarísima de quién es y a qué ha venido a hacer. No ha venido a quitar el trabajo de los médicos, que a veces todos quisiéramos que Dios obrara milagritos, ¿verdad? Y que no tuviéramos que hacer ir al médico o quisiéramos todos que no tener dolores. Bueno, como decía aquel médico, dice, después de los 30 años, algún dolorcito hemos de tener, algún dolorcito. Y cuando vas sumando años, pues un poco más. Es decir, eso es la vida misma, consecuencia del pecado, por cierto. Nuestros dolores, nuestra enfermedad, nuestra misma muerte, consecuencia del pecado. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Bien, pues Cristo viene a ser Señor y no ha venido a desterrar, sino que ha venido, y con esto concluyo, ha venido pues a que aprovechemos nuestra vida cotidiana, nuestros dolores, nuestra enfermedad, nuestros achaques, nuestras debilidades de nuestra propia vida real, todo eso para ofrecerlo juntamente con el pan y con el vino a Dios. Y por tanto, tú que has sido redimido por Cristo, tienes que ser ahora redentor con Cristo, con Cristo. Dios te llama a ser socio en la obra de la redención. Como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Así que ánimo y a colaborar en la obra redentora de Cristo, ofreciendo tu sonrisa, tu paciencia, tu bondad, pero también tu enfermedad, también tus achaques, también tus sufrimientos, también pues toda nuestra vida enterita para el Señor. Excelente, muchas gracias. Estamos en la parte final de nuestro programa Un Pueblo que Camina. Nos puede sintonizar por Radio Latacunga AM y FM, por Facebook y por YouTube, en nuestro canal de YouTube, Consejo Diocesano de Laicos. Nuestro saludo reverente para toda nuestra audiencia, en especial pues a nuestros hermanos de Segorbe, en España, en nuestra madre patria. Un saludo especial también a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a todos los sacerdotes, religiosas y religiosos, y a todas las personas involucradas en diferentes servicios de la Iglesia. Padre Esteban, un agradecimiento muy grande de parte de nuestro programa, de parte de la Diócesis de Latacunga, por haber aceptado esta invitación y conversar este importantísimo tema del catecismo. No queremos despedirnos sin antes recibir su bendición. Muy bien, pues muchísimas gracias a usted. Ha sido una gozada poder participar y poner nuestro granito de arena en la misión hermosa de la evangelización. Pues el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, muchísimas gracias, amigos y amigas. Esta es una transmisión más de su programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Hasta entonces, muchas gracias. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.